Siguiente conferencia que vamos a escuchar a continuación, que lleva por título Identidad ocupacional en mujeres con consumo problemático de sustancias en unidad residencial. Esta será dictada por Catalina Palma Alvear, terapeuta ocupacional y académica de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. Su formación y trayectoria se han centrado en el ámbito de la salud mental comunitaria, con un énfasis particular en la investigación y docencia en terapia ocupacional aplicada a la salud mental, y en especial al uso y consumo problemático de sustancias. Actualmente impulsa líneas emergentes de estudio relacionadas con el análisis y evaluación de políticas, sistemas e intervenciones en salud, así como la determinación social de la salud y las inequidades, integrando estas perspectivas en su quehacer docente e investigativo. Junto a ella contará con la participación de Alicay Navarrete, estudiante de terapia ocupacional en la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, quien se encuentra cursando su penúltimo internado clínico. Durante su formación ha mostrado un fuerte interés en el área de salud mental, orientando su proceso investigativo hacia el consumo problemático de sustancias. Su participación en las jornadas Modelo Ocupación Humana 2025 refleja su compromiso con el desarrollo académico y su motivación por contribuir a los desafíos actuales en la práctica profesional de la terapia ocupacional. Adelante, colegas. Ya, muchas gracias por la presentación y primero que todo, buenos días a todos y todas las presentes. Como bien mencionó Natalio, quien le habla es Alicaína Navarrete y junto a mi profesora Catarina Palma y compañeras como Nicole Ribarra y Valentina Lecaro, le vamos a comentar cómo fue nuestra investigación de la identidad ocupacional en mujeres con consumo problemático de sustancias en una unidad residencial en Talca en el año 2023. Por eso también es necesario mencionar que hay unos conceptos introductorios. em, Ningún problema para presentar. Ahí, ahí sí. Ahí sí se ve. Sí, ahí sí se ve. Ya, bueno, continuando con la idea, tenemos que tener en cuenta estos conceptos introductorios para poder comprender mejor esta misma temática, como consecuencia también de la misma prevalencia y los subregistros que existen de consumo dentro de las mujeres dentro de nuestra nación, teniendo en cuenta de que muchas de las mismas mujeres que consumen no llegan a los mismos tratamientos, por eso existe un bajo registro de ellas. ¿Por qué no llegan a estos mismos tratamientos? Porque existe una doble y múltiple estigmatización dentro de las mujeres, dentro de esta misma cultura, además de que los mismos servicios de tratamiento hoy en día están siendo muy masculinizados, también teniendo en cuenta de que las mayores de las personas que llegan a estos tratamientos son del género masculino. Esto también va afectando la accesibilidad de las mismas mujeres para acceder, existiendo esta misma brecha de vinculación con su mismo rol de madres. A pesar de que la normativa menciona de que sí se puede llevar a cabo el tratamiento, cumpliendo también con su rol de madre, esto también afecta el mismo hecho de ser consumidora y también ser madre. Esto también genera diferentes consecuencias del mismo consumo y por eso es necesario mencionar que el hecho de que emerja la terapia ocupacional dentro de esta área va respondiendo a toda esta misma ocupación en la participación de los usuarios en el mismo consumo, dentro de su sociedad y cómo se va afectando en la misma cultura. Y también ir comprendiendo también el impacto que va generando el mismo consumo dentro de su identidad ocupacional. Por eso también es necesario tener en cuenta ciertas cifras y datos que actualmente podemos rescatar, como por ejemplo que el hecho de que 2 de cada 3 mujeres que actualmente se encuentran encarceladas están siendo vinculadas por la ley 20.000, mientras que a comparación de los hombres, esta cifra cambia de 1 a 4 de los hombres, mostrando claramente que existe una diferencia dentro de las mismas personas relacionada a esta ley. Dentro de la evidencia regional muestra que el hecho de que las mujeres se asocien a este tema del tráfico de drogas es principalmente para darle el sustento económico a su hogar. Usualmente van llegando utilizando los eslabones más bajos de la red en este mismo delito, hasta en algunos casos la utilización de su mismo cuerpo para poder conseguir la misma sustancia. El impacto que conlleva
que las mujeres caigan en esto más allá del mercado ilegal, que en realidad no es mucho lo que se genera un cambio significativo, pero sí genera mucho impacto en las consecuencias tanto sociales como familiares, que después es muy complejo poder recuperarlo. Actualmente las cifras mencionan que desde el 2011 las mujeres adolescentes muestran un mayor consumo de alcohol a comparación de los hombres y que en el último mes siempre se han encontrado en algún estado de embriaguez. También muestra que actualmente el consumo de marihuana y el uso de tranquilizantes sin receta está siendo mucho más frecuente. Con esto mismo, también es necesario comprender de que actualmente el hecho de ser mujer genera una brecha para poder acceder a los mismos tratamientos de consumo y que las mismas cifras nos van demostrando que uno de cada tres mujeres, o sea, perdón, uno de cada tres personas son mujeres que están dentro de tratamiento, reafirmando que existe esta brecha para poder acceder a los mismos tratamientos para el consumo problemático. Por esto mismo era necesario trabajar con un objetivo para poder describir cómo se va a expresar la identidad ocupacional en las mujeres que cuentan con un consumo problemático de sustancias, pero que actualmente se encuentran recibiendo un tratamiento dentro de una unidad residencial aquí mismo en Talca. Por eso, para poder entender esta identidad ocupacional, fue necesario crear una exploración de sus componentes volitivos para poder conocer también la percepción que ellas presentan sobre su habituación y también poder analizar la capacidad de desempeño tanto objetiva como subjetiva. Y para finalizar, también entender y poder describir las variables mentales que estaban afectando dentro de estas mismas mujeres que se encuentran en consumo. Por eso, como dice la misma teoría y como también se puede haber mencionado anteriormente, el consumo problemático de sustancias de por sí es un problema muy complejo que es multifactorial y termina siendo sistemática, que esto nos conlleva muchas consecuencias y también causalidades para poder llegar a este mismo consumo. Y también como comparte refiere en un texto, el consumo problemático de drogas se asocia a la disminución y al abandono de actividades que son significativas y gratificantes para los consumidores. Y también aumenta las dificultades de caer en estas actividades productivas. Por eso, desde el modelo de ocupación humana y desde la misma identidad ocupacional, entendiendo que la identidad ocupacional se compone desde la habituación, la abolición, la capacidad de desempeño, con una interacción del ambiente para poder comprender las competencias ocupacionales que están manteniendo la usuaria y además la adaptación ocupacional que van a ir surgiendo dentro del mismo tiempo. También hay que tener en consideración que el hecho de ser mujer y consumir droga en Chile es muy distinto a ser hombre y consumir drogas, ya que existe un sistema de valores y dentro de la misma cultura que nos va generando diversos juicios morales, que esto también va afectando a que uno como mujer tenga una baja adherencia al mismo tratamiento y que se ve reflejado de que es necesario que los mismos tratamientos tengan un enfoque más orientado hacia el género femenino, dejando a un lado también este tratamiento tan masculinizado que hoy en día se está llevando a cabo. Dentro del modelo de ocupación humana encontramos la entrevista histórica del desempeño ocupacional, que es una pauta, en el cual nosotros nos quedamos con la escala de identidad ocupacional, el cual fue modificada para poder llevarla a cabo dentro de la usuaria, pero principalmente por las dimensiones temporal que presenta, ya que nos podría dar una visión del pasado, el presente y las mismas proyecciones que puedan tener la usuaria hacia su propio futuro. Por eso, desde el marco metodológico, se tiene en consideración de que el tipo de estudio es cualitativo y de tipo descriptivo, en el cual se llevó a cabo dentro de 8 mujeres que se encontraban dentro de una unidad residencial, que eran identificadas como mujeres que contaban con un consumo problemático de sustancias mayores de 18 años en un tratamiento residencial aquí en la séptima región. La recolección de datos se llevó por un comité de ética externo a nuestra universidad por temas netamente de gestión y de tiempo para hacerlo de una forma más acorde a los tiempos que nos pedían en su momento. Y ellos vieron la verificación de la misma pauta y una entrevista que se iba a realizar también al equipo. La recolección de datos se llevó con la selección de la misma muestra, informar el proceso y la entrega de un consentimiento informado.
para posteriormente los resultados sea el proceso de recopilación, de exploración e interacción de la recolección de los datos que pudimos obtener. Todo esto se llevó bajo el aspecto ético correspondiente, en el cual, por eso mismo ustedes no saben cuál es la unidad residencial en la cual se llevó a cabo, el nombre de la usuaria, respetando todos los aspectos éticos necesarios. Para llevar a cabo esta misma investigación fue muy necesario llevar un proceso de inversión, ya que Sampieri también refiere que principalmente en las investigaciones cualitativas es fundamental poder adentrarnos y compenetrarnos en una situación de investigación para ver también si es factible o no poder llevar a cabo el estudio. Por eso al principio se realizó un contacto con los profesionales encargados en el cual se le presentó la temática, vimos las posibilidades de poder llevarla a cabo, se entregó un consentimiento informado, se exploró el lugar. Tuvimos un acercamiento con la usuaria hasta finalmente terminar con la entrevista al equipo técnico y profesional correspondiente. Gracias, Elkay. Bueno, a nivel de resultados, con el grupo tratamos de basarnos obviamente en lo que compone la identidad ocupacional. Entonces, por una parte, se presentan las dimensiones personales de la usuaria entrevistada y en segunda instancia, elementos desde el ambiente. Entonces, acá lo primero que nos encontramos es que las narrativas que ustedes observan hacia la derecha van apoyando un poco el análisis de los resultados que se hicieron con las estudiantes. Dentro del componente volitivo, las usuarias manifestaron que previo al inicio del consumo había una insatisfacción importante con sus proyectos de vida. Había una sobrecarga asociada obviamente a su participación en ciertos roles, sobre todo familiares, como el de madre o hija, y que presentaban bajas redes de apoyo. Esto obviamente afectaba esta motivación obviamente por el hacer, ya donde también en términos de qué pasó con el consumo, fue facilitando algunos elementos de participación que obviamente generaron abandono de algunas actividades significativas. Todo lo que eran actividades de interés fueron reemplazadas por este consumo problemático, por eso que también empiezan a emerger algunas líneas que nos permiten entender que el consumo se va configurando como una ocupación significativa para ella. Y en función de sus valores, claramente hay un valor muy relacionado con esta participación en el consumo, que también va generando cierto sentido de eficacia en función de su causalidad personal, que va diseñando roles, que va estructurando rutinas. Y desde ahí también se va percibiendo un sentido de eficacia que empieza a ser medio contradictorio, porque por una parte aumenta, ¿cierto?, la percepción de eficacia en algunos elementos que se empiezan a entrelazar, por ejemplo, en términos objetivos con las habilidades de interacción, pero que al mismo tiempo también va generando una problemática en diferentes áreas de su vida. Ya en función del componente habitacional, ellas presentaban roles asociados, como ya habíamos mencionado, al rol de madre, de hija, de hermana, de trabajadora, y hoy por hoy esos roles obviamente se ven reemplazados por algunos elementos que tienen que ver con el tratamiento, como el rol de usuaria, el rol de compañera, ¿cierto? Que obviamente va desplazando un poco este valor hacia ciertos roles familiares. Respecto a los hábitos de rutina específicamente, el consumo obviamente viene a romper estas rutinas donde el foco exclusivo se centra en la sustancia, pero que dentro del tratamiento ellas van asumiendo que van recuperando cierta estructura, aunque con alguna serie de desgastes por la oferta programática que se ofrece en los programas residenciales. Esto obviamente se liga a la capacidad de desempeño, ya que a nivel objetivo, que sabemos que esta capacidad de desempeño es cierto el resultado de la interacción con el ambiente, ellas observan que el consumo les permite como una mejor participación con sus habilidades de comunicación e interacción, lo que mencionaba recién. Entonces, desde ahí también es que uno empieza a entender la configuración de esta ocupación significativa, porque el consumo les permitía poder interactuar mejor en espacios de participación social. Entonces, obviamente, este proceso se aborda dentro del tratamiento, buscando también que ellas vayan percibiendo otro nivel de eficacia en esta participación. ¿Ya? Y a nivel subjetivo, que también conversábamos con el equipo, que hay muy poca investigación al respecto en esta área de cómo se va configurando el cuerpo vivido. Ya las usuarias presentaban una percepción súper negativa en términos como de la autoimagen, de la autoestima, ya, y eso obviamente es algo que también se tiene que abordar en el tratamiento y que ellas también reconocen que es relevante para efectos de la adherencia al tratamiento, ¿ya? Ahora,
A nivel, en este caso, de la variable ambiental, dentro de los componentes globales, no es imposible no mencionar que la cultura obviamente que tiene un efecto relevante dentro de la adherencia de los tratamientos. Parte importante, lo comentaba Likai al principio, nosotros vivimos en una cultura, en este caso patriarcal, ¿cierto?, que genera esta doble estigmatización y que obviamente se va relacionando con la situación política y económica de nuestro país. Por ejemplo, en Chile, la aplicación de la ley 20.000, como mencionaba Nicay, ha provocado un encarcelamiento desproporcionado de mujeres eh, por delitos menores asociados al microtráfico, lo que refleja un enfoque más punitivo que sanitario. Y esto es algo que con los estudiantes siempre conversamos, el hecho de que el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol esté administrado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hace transitar el objetivo de los tratamientos hacia enfoques más punitivos que sanitarios. ¿Ya? Y obviamente esta situación impacta directamente en la identidad ocupacional de las mujeres, porque va restringiendo las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, además de ir reforzando estigmas y algunos roles impuestos históricamente, obviamente, desde la marginalidad. Y en términos económicos, la precariedad laboral y la feminización de la pobreza en este país también va generando condiciones que empujan a estas mujeres a involucrarse en circuitos de consumo o tráfico como estrategias de subsistencia. Entonces, estas condiciones estructurales no solamente van limitando el acceso a oportunidades educativas o laborales, sino que también van fragmentando la identidad ocupacional de estas mujeres y cómo se va construyendo, porque deben priorizar en este caso la sobrevivencia por sobre la autodeterminación o el ejercicio de ocupaciones significativas, y aquí empiezan a aparecer fenómenos de injusticia ocupacional súper evidentes, ¿ya? Entonces, a nivel global, ese es más o menos el análisis que se hace. Y a nivel específico, se entiende que el ambiente social también toma gran importancia en función de los grupos sociales donde ellas se relacionan. En este caso, al estar en tratamiento residencial, hay dos grupos sociales desde su ambiente social que generan la mayor significancia. Por una parte, se habló con el equipo profesional, que acá donde las chicas pueden dar algunos resultados respecto a lo que percibe el equipo. Y también se entiende que el ambiente familiar también es un elemento relevante, pero que claramente en función de la modalidad del tratamiento es más difícil acceder. Entonces también hay resultados respecto al equipo profesional entrevistado, compuesto por psicólogo, trabajadora social, TENS, terapeuta ocupacional y psiquiatra, que detectan que a nivel de fortalezas del centro, el trabajo interdisciplinario y la coordinación entre profesionales también generan esta facilidad para efectos del proceso de rehabilitación, que el vínculo terapéutico que es más cercano, ¿cierto? Es un factor clave para esta adherencia. Y también perciben esta rutina estructurada, Quedan 5 minutos. ya, gracias, y van favoreciendo los hábitos y los roles. Como dificultad presentan que, al igual que las usuarias, consideran que hay un exceso de talleres y una sobrecarga diaria que no dialoga con la cotidianidad de las usuarias, porque hay que dar espacio al ocio y al tiempo libre, ya que hay una falta de recursos y una infraestructura adecuada para efectos del tratamiento residencial y que hay una escasa participación y compromiso de las familias. Por tanto, también los desafíos se relacionan con el trabajo con las familias, las redes de apoyo y obviamente fomentar mayor autonomía de las usuarias con respecto a sus rutinas. Entonces, a nivel de discusión, como bien comentábamos, la cultura, nosotros nos enmarcamos en una cultura que en general es patriarcal, y eso se relaciona con este doble juicio moral que señalan algunos autores, donde las mujeres se ven expuestas a este elemento que termina siendo una determinante social estructural que va generando estas restricciones en la baja adherencia a los tratamientos, ¿ya? Y que estos tratamientos en general son masculinizados, que requieren de mayor enfoque de género que pueda vincular el abordaje hacia el ejercicio de la maternidad, ¿cierto? Del autocuidado, de la autoestima, como lo que hablábamos en función del cuerpo vivido, porque se presentan obviamente como barreras iniciales para buscar tratamiento, ¿ya? Entonces, si hay una barrera asociada a la adherencia a los tratamientos, también hay barreras iniciales. También esta sobrecarga que se mencionaba en relación a los talleres que finalmente terminan generando una tensión en este proceso de búsqueda identitaria. Por eso que nos cuestionábamos que se permite finalmente en estos programas que las usuarias vayan construyendo esta autonomía con respecto a sus elecciones ocupacionales, ¿ya? Y acá está lo que hablábamos de esta dualidad de los ambientes, donde el ambiente sociofamiliar se presenta desde la ambivalencia, ¿cierto? Las usuarias presentan como motivación principal los roles asociados a su maternidad, aunque también está esta situación donde hay una preocupación por perder la custodia y este
el freno inicial en función de esta misma maternidad. Y que si bien el ambiente institucional es un factor protector y garante del proceso, también se busca que este contexto facilite la transición hacia la vida cotidiana y la autonomía de la usuaria. Por eso es que como conclusión, este grupo identifica que la identidad ocupacional se encuentra en un proceso de resignificación, ¿ya? Donde es necesario incorporar el sentido de eficacia, de imagen corporal y autonomía para este proceso. Incorporar el cuerpo vivido en las intervenciones es sumamente relevante, poder generar mayor teoría también y ejercicios de sistematización de las experiencias de esas intervenciones, donde hay que tratar de utilizar de mejor manera este interés que tiene la usuaria en la pronta revinculación con estos roles familiares, que dentro de los tratamientos residenciales ellas puedan proyectar sus estilos de vida, ¿cierto? Que dialoguen más con su cotidiano. Entender que el consumo en este caso se presenta como una ocupación significativa que, en función de las entrevistas aplicadas, facilitaba la participación social de ellas, y que por eso también se va transformando y configurando como una ocupación significativa, ¿cierto? Que por ahí algunos colegas iniciaron algunos proyectos de investigación asociados al consumo como una ocupación oscura, entre comillas. ¿Ya? Entonces, a modo de conclusión, la unidad residencial se presenta como un facilitador, pero también la entendemos como una utopía, ¿ya? Y por eso es que también hablábamos de qué tan eficaz va a ser un tratamiento residencial de alcohol y droga a largo plazo, si es que no va dialogando de manera progresiva con la cotidianidad de la usuaria. Por eso es que también sugerimos que en futuras investigaciones se pueda considerar la perspectiva de las mujeres egresadas de estos programas residenciales, con el propósito de ir evaluando la pertinencia de las intervenciones recibidas y cómo esto impacta en la adherencia al tratamiento, ¿ya? Y a modo de finalización, quisimos ojalá integrar la mayor cantidad posible de información, pero no se pudo. Pero sí queríamos terminar con esta última pregunta de la entrevista de la OPI adaptada, que si pudieran dedicarse un mensaje a usted misma dentro de 5 años más, ¿qué se diría? Y nos quedamos con la narrativa final de una usuaria que puso que no me abstenga nada, que siga surgiendo, que mire hacia adelante, que para atrás ya dolió bastante y que siga perseverante, que me enfoque en lo que quiero. Eso me diría. Muchas gracias.